autoridades, del mismo modo que saludamos a todos los colegas docentes que están siendo homenajeados por el cumplimiento de sus bodas de plata, sus 25 años con la docencia, y a todos aquellos que se están acogiendo a los beneficios de la jubilación ordinaria móvil. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes. Venimos de una semana de intenso accionar gremial con las visitas desde nuestro cuerpo directivo, desde las distintas seccionales en todo el territorio provincial, a los colegas en los distintos establecimientos educativos, en el marco de este plan de acción que llevamos adelante desde ATECH y con todo el arco gremial docente, con los reclamos que son de público conocimiento y que a la fecha no tienen respuestas y que se centran en primer lugar en el reclamo por el pago de la cláusula gatillo que el gobierno incumple desde el pasado mes de julio, cuando debió pagarla para la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año, sin novedades a la fecha, tampoco para con los pedidos de audiencia que hemos hecho tanto al gobernador de la provincia como a distintos bloques de legisladores con quienes nos hemos podido reunir, particularmente digo con los legisladores de la Comisión de Educación de la provincia. Habíamos solicitado una reunión a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, y no pudo ser porque no hubo quórum directamente para aquella fecha en la que debieron reunirse, y justamente para tratar el tema de la cláusula gatillo, además para que se pudiera establecer por ley, que todos conocemos, que decididamente se llevó a cabo aquella sesión en la legislatura donde con el voto traidor de la diputada Charole, junto con el oficialismo, flamante bancada libertaria, decimos, en la Cámara de Diputados de la provincia, mandaron el proyecto de ley a archivo, con una presentación judicial por parte de la oposición, habida cuenta de que estaría fuera del marco legal, digamos, de lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados. Pero en medio de todo esto está el incumplimiento de la palabra empeñada del propio gobernador Leandro Esdero, que a lo largo de toda su campaña electoral había comprometido no solo el pago de la cláusula gatillo desde su gestión de gobierno, si llegaba al gobierno como llegó, sino también, además de haber sido autor de una iniciativa legislativa cuando era oposición desde el otro lado del mostrador, para que se estableciera la cláusula gatillo por ley inclusive, y además comprometiendo entonces sueldos dignos para los trabajadores de la educación. Bueno, ni una ni otra cosa se está cumpliendo. Estamos con una situación socioeconómicamente hablando más que crítica, con la inflación oficial dada a conocer por el INDEC, que es de 1,9%. Los otros días ya estamos, de acuerdo con los números oficiales de inflación, digamos, con más del 10 y pico por ciento por debajo de ella, todos los docentes chaqueños, activos y jubilados, a raíz precisamente de el incumplimiento del Poder Ejecutivo del pago de la cláusula gatillo, que es una herramienta que supimos conseguir los trabajadores de la educación
con muchas luchas de por medio frente a distintos gobiernos a su turno a través de ATECH y de todo el Frente Gremial Docente. Y nos parece importante rememorar y recordar, ¿no?, cómo ha sido la lucha para lograr la lucha docente a través de ATECH y todo el Frente Gremial Docente para lograr que se incorporara a la pauta salarial de los trabajadores de la educación de la provincia desde el año 2019 en adelante. Recordemos que llegamos al año 2019 con 2 años previos largos de conflicto por la falta de respuestas al reclamo salarial docente, por la falta de cláusula gatillo, de actualización salarial a través de ella de acuerdo con la inflación y de recomposición salarial en los años 2017 y 2018 que han estado signados por las medidas de fuerza prácticamente de manera ininterrumpida, con ollas populares, frente al Ministerio de Educación. En esos 2 años, los docentes chaqueños perdimos el 50% del poder adquisitivo de nuestros sueldos. Llegó 2019, donde directamente no comenzamos las clases con medidas de fuerza de manera ininterrumpidas que se iban renovando con las definiciones orgánicas de todas las entidades del Frente Gremial semana a semana, hasta que allá por fines del mes de abril, en pleno conflicto, el gobierno de la provincia, a través de su ministro de Hacienda, convocó a ATECH y las demás entidades del Frente Gremial para tratar de destrabar el conflicto con respuestas a los reclamos que llevábamos adelante. En esa oportunidad, la primera condición que hemos puesto desde ATECH y todo el Frente Gremial ha sido la restitución inmediata que debía hacer el gobierno de todos los descuentos que habían practicado a los colegas por días de paro. Fue la primera condición que hemos puesto sobre la mesa para poder sentarnos en el marco de una negociación, y así fue. Se devolvió hasta el último peso de lo que habían descontado en el año 2018 y 2017 a los colegas por las medidas de fuerza que se llevaban adelante claramente por el incumplimiento del mismo gobierno y en la falta de respuestas, ¿no?, al reclamo salarial de los trabajadores de la educación, entre tantos otros reclamos que claramente formaron parte de aquel acta compromiso que firmamos desde ATECH y todo el Frente Gremial en el año 2019, donde logramos, aparte de la devolución de los descuentos por días de paro, que fue la condición, digamos, que pusimos para sentarnos en esa mesa de negociación, logramos por primera vez la incorporación a la pauta salarial docente de la herramienta de la cláusula gatillo, que todos saben es para empatarle a la inflación y no para quedar por debajo de ella, pero como claramente lo planteamos siempre, el reclamo no se agota nunca en la cláusula gatillo, en el pago de la cláusula gatillo, que es para empatarle a la inflación, sino en la necesidad de incorporar en cada pauta, en la pauta de cada año, la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, precisamente para recuperar poder adquisitivo perdido, y tan luego en aquellos años donde era no menos del 50% lo que se había perdido. Bueno, logramos que también se incorporara la política de recomposición salarial, y en lo que hace a sueldos docentes, 2019 marcó una bisagra, decimos, en la lucha docente, porque definitivamente se ha incorporado la cláusula gatillo en la pauta salarial, y de allí para adelante. Recordemos que esto en materia salarial, ¿no? En aquel acta compromiso de fines de abril, mayo de 2019, que nosotros lo subimos todos los de cada año a la página de ATECH Chaco, de la red social Facebook,
y subimos ahora hace 2 semanas, está a disposición de todos los colegas para que pueda rememorarse, ¿no? Porque hay algunos que sufrían amnesia entonces, pero hoy se acuerdan de la importancia que tiene la cláusula gatillo, después de haber intentado desinformar a los colegas, aquellos que estaban en desacuerdos con aquel acta compromiso que en 2019 habíamos suscrito y que empujamos nosotros precisamente con todo un paquete de medidas, aparte de la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial. Fue el año 2019 donde tuvimos un incremento por encima de la inflación, inclusive de un 3-4%. Pero en ese paquete de medidas que lo impulsamos nosotros desde ATECH y todo el Frente Gremial, ha habido una serie de medidas complementarias que tenían que ver con el dictado de resoluciones de la cartera educativa para el no cierre de cargos con el que venían avanzando de las distintas escuelas en los distintos niveles y modalidades, con la derogación del famoso decreto que había firmado entonces el gobernador Domingo Pepo para declarar la emergencia educativa con el único fin de dar por tierra, digamos, con el conflicto docente sin ningún tipo de respuestas. Bueno, recordemos que de manera previa a esa derogación que finalmente fue por parte del mismo Poder Ejecutivo, nosotros habíamos sumado como ATECH una medida judicial para que definitivamente se deje sin efecto el famoso decreto 1014 de ese año que declaraba la emergencia educativa, pero sobre la base de lo que como ATECH habíamos logrado incorporar en la Ley de Educación de la provincia de plena vigencia, hoy 1883 creo que es el número de la Ley de Educación, donde habíamos logrado incorporar en su artículo 54 el cerrojo justamente a cualquier gobierno de pretender declarar la emergencia educativa por razones de conflictos desatados, digamos, que implicaran medidas de fuerza legalmente resueltas por las organizaciones gremiales legalmente constituidas. La justicia falló a favor de ATECH, del reclamo de ATECH en aquella oportunidad, ordenando dejar sin efecto ese decreto, justamente con base en lo que decimos, ¿no? En lo que habíamos logrado incorporar desde ATECH en la Ley de Educación Provincial, que es la 1887 actualmente vigente, donde habíamos incorporado esto que señalaba recién, sobre cuya base la justicia rechazó el decreto del Poder Ejecutivo. En medio de todo esto, en este paquete de medidas que nosotros mismos impulsamos, el gobierno derogó ese decreto 1014 y se terminó, digamos, la pretensión de la declaración de una emergencia educativa que no correspondía, porque no es para eso el tema de la potestad del Estado para declararla. En caso de necesidad extrema, si por fuerza mayor, por lo que pudiera pasar, pero no por conflictos vigentes y tan luego en materia salarial, por ningún conflicto docente. En aquella oportunidad también habíamos propiciado y logramos que se estableciera en ese acta compromiso por parte del gobierno el refuerzo de presupuesto, por ejemplo, para lo que tenía que ver con refrigerios y comedores escolares, entre otros ítems, todos en pos de nuestro sistema educativo, en pos de los derechos de los docentes, en pos de los derechos de los alumnos. Esto ha sido aquel acta compromiso del año 2019 que impulsamos, que defendimos
y que logramos se concretara en los hechos desde ATECH y las demás entidades del Frente Gremial Docente. Recordarán muchos las críticas destructivas que se hacían hacia el Frente Gremial, hacia ATECH, hacia cada una de las entidades que conformamos aquel frente, precisamente porque, bueno, evidentemente había algún interés, como se venía el año electoral, habría intereses electorales de algunos sectores, digamos, para que ese conflicto siguiera sin importar las respuestas. Escuchábamos decir, por ejemplo, que los gremios del Frente Gremial habíamos firmado por una cláusula gatillo de un 2%, no teniendo ni idea de lo que significaba esta herramienta, que al día de hoy, sin dudas, que todos nuestros colegas activos y jubilados tienen más que presente lo que significa en los hechos la cláusula gatillo, que lo dijimos y lo expresamos siempre, es para empatarle a la inflación y no para no quedar por debajo de ella. Llegó el 2020, pues es importante rememorar la historia, colegas y audiencia en general, porque vemos qué pasa, qué nos pasa a los argentinos a la fecha con un gobierno neoliberal con políticas de destrucción salvajes de todos, desde destrucción, digo, de todos los sectores de nuestra sociedad, de los pilares fundamentales de la sociedad argentina, de la República Argentina, como lo son la educación y la salud pública, entre tantas otras cuestiones a las que estamos asistiendo a diario, a su destrucción precisamente por las políticas definidas por el gobierno nacional y que se replican sin vueltas en la provincia del Chaco con un gobierno totalmente alineado, ayornado con el poder político central de nuestra república. No escuchan razones. El día domingo las urnas de la provincia de Buenos Aires se han hablado, decimos, ¿no? El pueblo de la provincia de Buenos Aires le ha dicho no a las políticas de ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno nacional, destruyendo los distintos sectores, digamos, ¿no? Recayendo el brutal ajuste sobre los más vulnerables. Le ha dicho que no al recorte del presupuesto universitario, le ha dicho que no al recorte o a los vetos famosos para la ley de emergencia para la discapacidad, para el Hospital Garrahan, todo esto que venimos viviendo a diario y que la verdad nos cuesta creer que el gobierno pueda seguir empecinándose contra todos los sectores de nuestra sociedad, del pueblo trabajador, de nuestra república, de nuestra provincia, sin un ápice de reacción. Escuchábamos el domingo a la noche, después de la derrota, digamos, del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, hablar al presidente de la nación, decir que reconocían la derrota, que iban a hacer una autocrítica, pero tras cartón, contradictoriamente, afirmaron que no van a cambiar un ápice en la política económica, económica, política, social, que llevan adelante, porque no van a negociar el déficit fiscal y no sé cuántas cosas más que todos habremos escuchado seguramente. Lo que decimos es que no hay, lo que se percibe es que no hay voluntad política para rectificar este rumbo y el pueblo les está haciendo saber que decididamente lo rechaza de manera categórica. Estamos cansados de que los ciudadanos rasos de todos los sectores de trabajadores tengamos que pagar los platos rotos de las malas políticas
que se llevan adelante y particularmente desde el gobierno neoliberal salvaje cuyas medidas ya las vivimos en la época de los 90 con el menemismo, las vivimos en la era Macri de 2015 a 2019 y hoy las estamos viviendo elevadas a la enésima potencia con el gobierno nacional actual, que la verdad preocupa y en demasía porque la situación social se va agravando a diario sin ningún tipo de reacción en favor de la resolución de los cientos de problemas que ha generado el propio gobierno con la gente en nuestro país. No vemos una reacción mínima para empezar a rectificar el rumbo precisamente. Este empecinamiento del déficit cero a costa de los derechos del pueblo trabajador, en todos los frentes, y todavía escuchar que pretenden arremeter con la reforma laboral y la reforma previsional, bueno, es para estar más que atentos con nuestra firme posición al respecto. Lo hemos dicho siempre, no podemos permitir que avancen por sobre los derechos de los trabajadores, conquistas que han costado 1000 batallas en todos los frentes, al sector docente en particular, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, y no nos vengan con que todo el mundo es kirchnerista porque no piensa igual que el gobierno. Señores, hemos luchado siempre con las mismas banderas que no estamos dispuestos a bajarlas. Recién detallaba aquellas arduas luchas de 2017, 2018, 2019, que fue el primer año que logramos incorporar la cláusula gatillo con la política de recomposición salarial, entre todas las otras medidas que nosotros mismos las impulsamos desde ATECH y todo el frente gremial. Desde 2019, gracias a eso, gracias a la lucha de la docencia de toda la provincia a través de ATECH y el frente gremial, logramos por primera vez incorporar la cláusula gatillo, bien digo, a la pauta salarial más la política de recomposición. Llegó el año 2020 con el cambio de gobierno donde asumió Capitanich, y en el marco de lo que fue la pandemia del COVID-19, con el aislamiento obligatorio, que se habían suspendido las clases de manera presencial para que se dictaran de manera remota, también eran de esta manera, con carácter virtual, las medidas de fuerza que llevábamos adelante frente a la decisión que había tomado el gobierno de incumplir con el pago de la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial, con lo que se había comprometido entonces el gobierno de Capitanich para con el sector docente. No pagaron la cláusula durante todo el año 2020, lo que generó la deuda que salimos al año siguiente, en febrero del año 2021, a la calle, convocados por ATECH, todos los docentes convocados por ATECH y todo el frente gremial, para reclamar al gobierno, en primer lugar, que reconociera la deuda que había generado por su incumplimiento en el 2020 y estableciera su pago, lógicamente, con nuestro reclamo siempre dirigido a que fuera al valor del punto, sueldo en blanco, digamos, y que fuera de una sola vez. Estuvimos mes y medio prácticamente con medidas de fuerza convocadas por ATECH y todo el frente gremial docente, con movilizaciones multitudinarias en todas las localidades de la provincia, particularmente en Resistencia, donde con las medidas de cuidado, porque ya se iba flexibilizando lo que era aislamiento obligatorio, digamos, ya había pasado a ser un distanciamiento, liberándose el tema de aquel aislamiento primero, digamos. Entonces salíamos todos a la calle
convocados por ATECH y todo el Frente Gremial, principios del año 2021, para, con las medidas de cuidado, ¿no? Barbijos, el distanciamiento social, que los colegas deben recordar. Teníamos 15, 20 cuadras de docentes movilizados frente al gobierno de Capitanich en febrero-marzo de 2021, hasta que el gobierno se dignó a reconocer la deuda que había generado el año anterior por el no pago de la cláusula gatillo, para establecer su pago con la creación de lo que es la famosa bonificación llamada recomposición docente, que vino para quedarse, forma parte de los salarios docentes en la provincia de todos los activos y jubilados, y que cada vez que se actualiza el valor del punto también se actualiza esa bonificación, que cumplió su primera etapa, digamos, y después vino para quedarse con el tema del pago de la deuda, pero también de 2020, pero también en esa mesa de negociación o convocatoria que había hecho, mejor dicho, el gobierno en medio del conflicto docente a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, impulsamos nosotros desde ATECH y todo el Frente Gremial la necesidad de, además del reconocimiento y el establecimiento del pago de la deuda 2020, había que definir la pauta salarial para ese mismo año 2021. Cláusula gatillo más política de recomposición salarial. Así fue. Ese acta compromiso se logró que se firmara, donde firmamos desde ATECH particularmente, haciéndonos responsables de aquella pauta que era imprescindible para que se garantizara y se asegurara el pago de la cláusula gatillo para todo 2021, más la política de recomposición salarial. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue que terminamos el año 2021 con un incremento de un 20% por encima de la inflación, aparte del pago de la deuda con el detalle que recién señalaba, aparte del cumplimiento de la cláusula gatillo en todo ese año, más un incremento de recomposición. Recomposición lo llamamos casi por costumbre, pero en realidad tiene que ver con la recuperación de poder adquisitivo que veníamos de perder en los años anteriores, como señalaba, y que recién, años anteriores, 2017-2018, que perdimos la mitad de nuestros sueldos en poder adquisitivo. 2019 empezamos tibiamente a recuperar con ese 3-4% por encima de la inflación, y seguimos con esa recuperación en 2021. Llegó el año 2022 y más temprano que tarde el gobierno convocó a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, como manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, para determinar la pauta salarial para ese año 2022. Acta compromiso que se firmó y la suscribimos desde ATECH con estos dos ingredientes para nuestra pauta salarial también para el 2022. Conclusión, terminamos ese año con un 20% también por encima de la inflación, y comenzamos sin conflicto docente, porque ya a principios del mes de febrero el gobierno convocó, a reclamo nuestro siempre, a la Comisión de Política Salarial, y pudimos avanzar en esa dirección. El año 2023 fue parecido al 2022, comenzamos sin conflicto, también con una situación similar. Más temprano que tarde, allá por el mes de febrero, principios de febrero de 2023, se convocó desde el gobierno a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde logramos el acta compromiso del gobierno, impulsado siempre por ATECH y las entidades del Frente Gremial Docente. En cada uno de estos actas compromisos nosotros le pusimos la firma, porque somos quienes hemos venido propiciando la incorporación a la pauta cada año de la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial. Y el año 2023, con el cumplimiento de la pauta, nosotros logramos, los docentes chaqueños a través de ATECH y todo el Frente Gremial, logramos que termináramos ese año con un 26% por encima de la inflación de incremento salarial.
de recomposición le llamamos, pero en realidad venía significando una recuperación de aquel poder adquisitivo que habíamos perdido abruptamente en los años 2017 y 2018. Cuando asume la actual gestión de gobierno del arquitecto Leandro Esdero, nosotros le habíamos solicitado una audiencia al primer mandatario una vez que resultó electo gobernador de la provincia, y precisamente era que la otorgó rápidamente, podemos decir, a las entidades del Frente Gremial Docente, donde pudimos expresar al gobernador la importancia, la vital importancia de la herramienta de la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial, de esa política salarial que nos había permitido en los 3 años anteriores, decimos, en los 2 años anteriores, 2022 y 2023, un ciclo lectivo en cada año sin interrupciones en el dictado de clases, precisamente porque se garantizaba esto, la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial. En aquella oportunidad, el gobernador, que entonces estaba en carácter de gobernador electo, todavía no había asumido, reconocía el valor, digamos, de una pauta salarial de estas características, y particularmente destacándose el valor de la herramienta de la cláusula gatillo, que además había sido su compromiso de campaña. Llegó el mes de febrero de 2024, no había convocatoria pese a los reclamos que llevamos adelante desde ATECH y todo el Frente Gremial, no había convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. El día previo a la fecha fijada para el inicio de clases en 2024, el gobernador anunciaba la reinstalación de la política de los montos en negro con la creación del famoso concepto aula, sin convocar a las entidades gremiales a la Comisión de Política Salarial, incumpliendo con la ley del estatuto. Allá por el 15 comenzamos el año con medidas de fuerza, con los reclamos que los hemos ratificado a diario, digamos, y el 15 de marzo, 14-15 de marzo de 2024, convocan a una reunión en el seno del Ejecutivo con el ministro de Hacienda, la ministra de Educación y el ministro coordinador, donde, lógicamente, desde ATECH y el Frente Gremial propiciamos que se estableciera en un acta compromiso la firma del Poder Ejecutivo de que se iba a pagar la cláusula gatillo con la política de recomposición reclamada siempre, y finalmente se logró firmar ese acta compromiso para todo el año 2024. Se cumplió con la cláusula gatillo, pero no se cumplió con la continuidad de las reuniones para precisamente establecer la política de recomposición salarial, más de recuperación que de recomposición. Todavía tenemos mucho por recuperar, y ni qué hablar de la profundización de la situación crítica ahora con el incumplimiento del pago de la cláusula gatillo, ¿no? Pero nos parece importante rememorar la historia, porque si no, cualquiera dice cualquier cosa, uno lee cualquier cosa, y la verdad que es preocupante. Primero porque somos docentes, ¿no? Y debemos hacer docencia siempre y además como dirigentes, que tenemos el deber de estar un pasito adelante de nuestros colegas representados, precisamente para tratar de resolver las distintas situaciones de conflicto y de lograr respuestas a los legítimos y justos reclamos de nuestros compañeros docentes, de lograr respuestas para con los reclamos de lo que tiene que ver con toda la estructura del sistema educativo, de lograr respuestas, decimos, a los reclamos que son numerosos en materia de pliego de reivindicaciones, digamos, de los trabajadores de la educación. Bueno, llegó 2025,
decididamente tampoco, y pese a los reclamos hechos por ATECH y todo el Frente Gremial, en 2024 se cumplió exclusivamente con el pago de la cláusula gatillo, sin un peso de incremento salarial, sin recomposición alguna. Comenzamos 2025, también sin convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, como manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional además, sin la convocatoria a la Comisión de Política Salarial. Definitivamente ha sido una decisión unilateral del Ejecutivo. Nos convocaron allá por entrado marzo a una reunión que no tenía tampoco el carácter de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para discutir el tema salarial, donde propiciamos desde ATECH y todo el Frente Gremial la firma necesaria de ese acta compromiso, particularmente del Poder Ejecutivo, de cumplimiento de la cláusula gatillo también para todo el año 2025, más la política de recomposición salarial. En aquella reunión y a este reclamo planteado por ATECH y el Frente Gremial, la ministra de Educación planteó que no hacía falta firmar ningún compromiso porque el gobernador cumplía con su palabra. A lo que le respondimos que claramente en la época de nuestros papás y nuestros abuelos era común, digamos, y corriente que sellaran acuerdos con un apretón de manos, pero no con los tiempos que corren, que decididamente necesitan del compromiso escrito de cada representante del pueblo desde el lugar que ocupan, ¿no? Y vaya si teníamos razón de la necesidad imperiosa de la firma de ese acta compromiso, como habíamos logrado en todos los años anteriores. Esto nos lleva a pensar, bueno, no hubo tal acta compromiso por escrito, es el primer año después de varios, desde 2019 en adelante decimos, salvo el impasse del 2020, como detallaba anteriormente, el primer año, 2025, que no hay voluntad política del Poder Ejecutivo para suscribir en un acta compromiso su deber de cumplir con el pago de la cláusula gatillo. A hoy pensamos que claramente, porque pensaban incumplir, es que no firmaban aquel acta reclamado, ¿no? Y con el agravante de la reinstalación que ha hecho el actual gobierno de la provincia de la política nefasta de los montos en negro, que todos sabemos cuáles son sus consecuencias, ¿no? A los jubilados, para los jubilados porque directamente no los abarca, para los que están en actividad, porque para cuando se jubilan no se tienen en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio esos importes que el Estado paga en negro, convirtiéndose en el principal evasor, como lo decimos siempre, ahorrándose buena plata a costa de no hacer los aportes patronales para la jubilación, ni para la salud, ni para la obra social, ni para nada que tenga que ver con las obligaciones que tiene el Estado. Este es el estado de situación que tenemos a hoy. Cumplió en el año 2025, el que estamos atravesando, con el pago de la cláusula gatillo del primer trimestre de este año, pero incumplió desde el mes de julio en adelante, cuando debió pagar con esos sueldos la cláusula gatillo correspondiente al segundo trimestre de este año 2025. A la fecha y conocida la inflación del mes de agosto, desde abril en adelante los docentes chaqueños venimos con nuestros sueldos por debajo de la inflación en más de un 10 y pico % de la inflación medida oficialmente por el INDEC, que pareciera que va a contramano de los costos que afrontamos todos los estatales de
tarifazos de luz aquí en la provincia, que ahora vamos por el no sé qué número ya de tarifazo, con septiembre y octubre salieron muy rondos las autoridades de la empresa SECHEP a noticiarnos a los chaqueños hace algunas semanas que como todo sube el combustible, que vuelve a subir ahora, dicho sea de paso, también tienen que aumentar la luz. De lo que no se acuerdan es de la reparación que deben hacer de los sueldos que han entrado de un gran tiempo a esta parte sin ningún incremento por encima de la inflación. Ahora ya han entrado en una política de reducción salarial por debajo de la inflación, por la falta de cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, porque decididamente nos aumentan los servicios sin preguntarnos si estamos en condiciones o no de pagar, y si no pagás la boleta de luz, te cortan el servicio. Digo, es todo un círculo vicioso en el que estamos inmersos, con una total falta de respuestas de parte del gobierno a todos los reclamos que llevamos adelante, particularmente en lo que tiene que ver con la situación salarial, con nuestro reclamo por el pago de la cláusula gatillo, la política de recomposición para lograr incrementos por encima de la inflación. La situación es sumamente crítica. Nosotros vemos que decididamente hay una definición política del gobierno de la provincia de seguir desoyendo los justos reclamos de los trabajadores de la educación, en este caso, haciendo como que no pasa nada, y de verdad que la situación es extremadamente crítica, muy. Tenemos la gran mayoría de nuestros compañeros docentes por debajo de la línea de pobreza, con una gran franja de colegas ya por debajo de la línea de indigencia. Tenemos una situación que decididamente merece la atención de quienes tienen poder de decisión. Llama y mucho la atención que ni siquiera se dignen a convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde desde todas las partes tenemos el deber, sin dudas, de tratar de encontrar alternativas, de respuestas a los reclamos que se van profundizando. En esta semana, bueno, venimos de cumplir, digamos, con las acciones que hemos venido determinando desde todo el arco gremial docente en la provincia. Y para esta semana que estamos iniciando hoy, tenemos la concentración, y estamos trabajando además con otros sectores de trabajadores para el próximo miércoles, justo el Día del Profesor, para el miércoles 17 de septiembre, la concentración y marcha tanto en la Plaza Central de Resistencia como en las plazas de las distintas localidades de la provincia, ratificando fuertemente el reclamo al gobierno por el pago de la cláusula gatillo y la determinación de la política de recomposición salarial. Hasta aquí hemos llevado adelante numerosas acciones con caravanas docentes en todo el territorio provincial, particularmente en Resistencia, con los reclamos genuinos, legítimos, que no pueden seguir esperando las respuestas, porque la situación se agrava a diario. Nosotros apelamos a la responsabilidad de nuestra máxima autoridad provincial para que decididamente instruya a sus ministros, si él no puede atender el pedido de audiencia que le hemos hecho desde todo el arco gremial docente, que instruya a su equipo, a sus ministros, para que cumplan con la ley del estatuto y convoquen a esa Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Nosotros como ATECH y como Frente Gremial, inclusive a principios ya del 2024, en aquella reunión que nunca fue de política salarial,
como en la que se hizo entrado ya el mes de marzo en este año 2025, propiciamos que como primer punto de la política de recomposición se blanqueara el famoso presentismo chantajista, que el gobierno lo llamó concepto aula en un principio, para que ese dinero se traduzca en su equivalente en pesos, digamos, con la incorporación al valor del punto sueldo en blanco, como primer paso para esa política de recomposición a la que hacemos referencia. Pero hasta acá ha sido desoído. Lógicamente, el tema de la cláusula gatillo, el pago y la decisión política de cumplir con ella es un derecho adquirido que desde el lugar de oposición reivindicaban desde el propio gobernador para abajo, todos, y porque es una herramienta que claramente tiene una característica de imprescindible, máxime con los tiempos que corren, ¿no? Así que ratificamos todas las acciones que se vienen llevando, que están convocadas, así como hemos cumplido la de las semanas anteriores. Ratificamos la que está convocada para este miércoles a partir de las 19 horas con la concentración y marcha tanto en la ciudad de Resistencia como en las distintas localidades del interior. Hacemos aquí la única pausa musical que vamos a tener hoy y vamos a volver con todo lo que nos viene. Hemos recibido de parte del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el diputado Francisco Romero Castellán, un proyecto de ley para que opináramos al respecto. Y es un proyecto que pretende modificar la condición de los trabajadores de la administración pública y que intenta, digamos, disponer del tema de su estabilidad, nada más ni nada menos, ¿no? La verdad que no podíamos creer cuando leíamos qué es lo que se propone. Claramente que rechazamos este proyecto de ley, el 1699, de autoría del diputado que mencionaba, de la flamante bancada libertaria en la legislatura, ¿no? La ATECH ha respondido al pedido de opinión requerida a la entidad por nota 1114 de fecha 10 de septiembre de 2025 sobre el proyecto de ley 1699 de este año por parte del presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, diputado Francisco Romero Castellán. Consideramos totalmente equivocado cualquier intento de avanzar por sobre los estatutos respectivos de los distintos sectores de trabajadores de la administración pública provincial, los cuales son sumamente claros respecto a lo que se intenta modificar de los mismos a través del proyecto de ley en cuestión. La reforma laboral pretendida por el presidente de la Nación, Javier Milei, donde se quiere hacer entender a los argentinos que una flexibilización, entre comillas, sería sinónimo de aumento de oferta laboral, cosa que ha sido totalmente demostrada en los hechos, que ha resultado ser un verdadero fracaso en todo el mundo. Si bien los docentes nunca hemos formado parte de la administración pública, al requerírsenos opinión, tenemos la obligación como ATECH de manifestar que como sector independiente de ella contamos con nuestra ley del Estatuto del Docente de rango constitucional, claramente legisladas allí las situaciones planteadas en el proyecto de ley del cual se nos pide opinión. Lo que se vislumbra de este proyecto que rechazamos sin vueltas es el direccionamiento hacia la precarización laboral total con el quite de carreras, el ataque a los estatutos laborales. Esta política de empobrecimiento de los trabajadores, de reducción salarial como la que venimos atravesando los docentes chaqueños, en particular con la falta de pago de la cláusula gatillo, como de una recomposición de los salarios, y la pretendida precarización laboral por el gobierno
ya tuvo su correlato con los gobiernos neoliberales de la década de los 90, con el menemismo, como en la era del presidente Macri de 2015 a 2019, que jamás los llevó a pensar en la situación de los trabajadores, sino en los beneficios para los empleadores. Esta reubicación estratégica de los empleados públicos de la provincia del Chaco que se propone en este proyecto que rechazamos, aspira a optimizar y asignar recursos humanos o a que se salven algunos y provocar en lo que no pudieran cumplir con lo primeramente indicado, su cesantía, como ha ocurrido en la Nación, es el interrogante que nos planteamos. Del mismo modo en que desde la TECH hemos rechazado de plano la reforma laboral y previsional planteada en las épocas citadas, rechazamos hoy categóricamente el proyecto de ley 1699 como la reforma laboral y previsional anunciada por el presidente de la Nación, Javier Milei. El mismo día viernes, cuando tomamos conocimiento de este proyecto que se nos había enviado a nuestra institución gremial para requerir opinión, hemos respondido de manera formal con el rechazo categórico a un proyecto de estas características. Nada nos sorprende. Sí decimos que debemos estar muy alertas y muy atentos, porque cuando decimos vienen por todo, vienen por todo. Está demostrado qué es lo que está pasando con cada una de las definiciones del poder central en cabeza del presidente Milei. Le importa nada, ningún reclamo de ningún sector de la sociedad. Si después de lo que se expresó en las urnas desde toda la población de la provincia de Buenos Aires, el gobierno no atinó a rectificar un ápice de su política económica, política y social que está llevando adelante, bueno, claramente está demostrado que le importa muy poco la situación de los distintos sectores de la sociedad argentina. El ataque siguen siendo todos los sectores más vulnerables. Lo ha demostrado después del mensaje de las urnas, que uno decía, bueno, y después de aquel primer discurso post-urnas del domingo pasado del presidente, cuando habló de una autocrítica y de reconocer la derrota y bla, bla, tras cartón nomás dijo que no se va a modificar nada. Es más, en el transcurso de la semana, a miércoles, jueves, terminó concretando varios vetos, y entre ellos, por ejemplo, el veto a la ley de los famosos aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que se disponen siempre, digamos, para las distintas provincias desde los distintos gobiernos. Bueno, decididamente vetó todo lo que tiene que ver con los derechos y los intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad argentina. El ataque al Hospital Garrahan, el ataque a las provincias, claramente, con este veto al tema de los ATN, el tema de los jubilados, el veto a la mejora, entre comillas, que era una mejora realmente irrisoria de un 7%, entonces, para los jubilados, a quienes además apalean todos los miércoles frente al Congreso por la sencilla razón de reclamar. Bueno, la verdad que es una situación más que crítica. La gente empieza a expresarse y lo va a hacer sin dudas también en el próximo mes de octubre, pero preocupa que sigan con los oídos sordos y sin reaccionar
positivamente en pos de los beneficios del pueblo argentino. Por el contrario, profundizan esta crisis desde el mismo gobierno, haciendo recaer el brutal ajuste que tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional a todo el pueblo trabajador. Decididamente ratificamos todos los reclamos, ratificamos la convocatoria a la concentración del día miércoles 17 de septiembre a partir de las 19 horas, tanto en la Plaza Central de Resistencia como en las distintas localidades de la provincia. Estamos sobre el final del programa, nos quedan muchas cuestiones, decimos en el tintero, pero nos comprometemos a volver, si Dios quiere, el domingo próximo, lo que no quita que si surgiera alguna novedad en el transcurso de la semana, claramente lo vamos a estar dando a conocer de manera pública desde la Comisión Directiva de ATECH. Muchas gracias por la atención y será, si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Feliz Día del Profesor para todos los colegas y feliz Día del Auxiliar Docente el día 19. Nos vamos.